en que se declaran las palabras que dijo el sabio. Guarda tu corazón con toda guarda, porque de él procede la vida. Continuamos en el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna y compartimos ahora el segundo capítulo o acápite dentro del apartado, no recuerdo qué número, del tratado del abecedario espiritual, donde Francisco de Osuna nos está guiando en cuanto al corazón. En el video anterior hablábamos del corazón, hablábamos de la realidad del corazón. Ya anterior a esta secuencia de videos habíamos estado con Karl Rahner en cuanto al corazón sepultado y cómo dejar ese corazón sepultado y venir a estar en un corazón de apertura a la realidad, y esa realidad sobre todo la realidad de Dios. Ahora con Francisco de Osuna, con el video anterior, veíamos cómo el corazón está en una suerte de posibilidad de ser trabajado y cómo está también en un cierto estado. Cada uno deberá ver en qué situación, en qué contexto se encuentra su corazón y trabajar su corazón. Entonces, como podemos trabajar el corazón, y ya eso Rahner lo dejaba ver, y lo dejaba ver no con muchas herramientas, en cuanto a que las herramientas eran más que todo la paciencia, el aguante, el resistir, porque Rahner destacaba sobre todo en ese libro, que es el libro de la oración, el tratado de la necesidad de la oración, de Karl Rahner, era en el que encontrábamos esas palabras suyas sobre el corazón sepultado y la apertura de ese corazón. Salir de los escombros, salir de las realidades que nosotros vamos creando, realidades irreales normalmente, que las hacemos reales en nuestra existencia, pero que carecen de fundamento y por eso son irreales. Osuna nos va haciendo también evidente que el corazón del hombre se encuentra en ciertas circunstancias y que el hombre debe trabajar ese corazón. Y sobre todo el hombre cristiano debe trabajarlo. El hombre cristiano debe indagar, debe mover su corazón a un terreno. Y ese terreno él lo hacía ver como el terreno del alma, porque el alma sería esta que hace maleable el corazón. Osuna está próximo a términos de la Edad Media, ya para el siglo XV, siglo XVI, si no estoy equivocado, y tiene todavía esta fuerza de la espiritualidad y de entender al hombre cristiano con estas facultades. Todavía no había llegado la psicología moderna o ciertos filósofos que empezaron a dar connotaciones distintas, y él habla mucho de la realidad del alma, de la memoria y del entendimiento, que clásicamente se entienden como las facultades del alma. De ellas se sirve el hombre para transformar su vida. De ella el hombre es como si el hombre se plantara ante las realidades. Y nosotros también. Lo que pasa es que ya no se habla de esa forma y nos planteamos ante la realidad haciendo usos de otras categorías. Pero no creo que podamos renunciar a esas categorías que de hecho utilizamos y que lo que más ha sucedido es que se les ha cambiado el nombre. Para no entretenernos más y para no hacer este video tan largo, luego de este preámbulo, entramos en lo que Osuna, Francisco de Osuna, en el tercer abecedario espiritual, quiere decirnos en esta ocasión y va a decirnos en esta ocasión. Entonces estamos en el capítulo 2, dominio de los sentidos interiores, tratado 4, dominio de los sentidos interiores. Capítulo 2, en que se declaran las palabras que dijo el sabio. Para que podamos barruntar la profundidad de estas palabras,
es necesario que notemos la ponderación y preámbulo que hace Salomón antes que las diga. Cómo las vende, cómo las alaba, cómo avisa al que las ha de oír, cómo torna benévolo al discípulo que se las dice, cómo despierta su deseo para la saber y provoca a tener atención, y para mientes en ellas, diciéndole antes que le dijese esta sentencia breve que viste: Hijo, escucha mis palabras con los oídos de tu alma, y a mis razones inclina tu corazón, porque vida son a los que la hallan, y a toda carne son sanidad. Todo aquesto dice Salomón, encareciendo lo que luego tras ello escribió, como su sentencia abreviada de toda la perfección del hombre, y fue esto: guarda tu corazón con toda guarda, porque de él procede la vida. Entonces, él nos hace ver cómo Salomón dispone al oyente para escuchar esta sentencia. Una cosa de mucha importancia amerita el preámbulo, amerita el hacer conciencia, el disponernos para recibirlo. Así como el que va a recibir una cosa de alto valor necesita tener un lugar también de alto valor y de alto cuidado, o de altísima disposición cuando se tratan de cosas de materialidad sagrada, cuando se tratan de cosas de mucho valor y delicadas. Buscamos lugares bien dispuestos. ¿Para qué? Para que no se dañe, para que no se estropee. A cada cosa le conviene su disposición para ser sostenida, guardada y asimilada en su debido momento. Y las sentencias referentes al alma, a la vida interior, también. Y Salomón lo hace. Y se recrea, Francisco de Osuna, en ver cómo Salomón dispone al oyente para que atienda y acoja dignamente estas palabras, para que no pierda nada de la riqueza de esta sentencia que va a ser y que la dice de manera abreviada. Guarda tu corazón con toda guarda, porque de él procede la vida. Si nosotros rápidamente miramos en nuestro entorno, vemos que tu problema, mi problema y el de todos los que nos rodean es que nuestro corazón no está guardado ni con la mínima guarda, ni con la mínima guarda. Y todo modifica nuestra conducta porque nuestro corazón no está siendo guardado de ninguna manera. Y entonces todas las cosas suceden en nuestro corazón así, así como si nada, así como si el corazón no valiera y no necesitara ser resguardado, atendido, estar consciente de él para guardarlo bien guardado. Entonces continuamos en el párrafo 2 y continuamos una. Oh, breve sentencia, oh, grande doctrina, oh, dicho digno de ser siempre hallado, oh, palabra que siempre se había de oír, oh, consejo que siempre se había de obrar, oh, sentencia de la vida espiritual, oh, razón de la cual están pendientes la ley y los profetas, y en la cual se revuelve toda la ley de Dios. Oíd todos los que tienen oído este dicho tan profundo, tan alto, tan ancho, tan necesario de ser sabido, tan provechoso y digno de ser esculpido, al derredor del corazón, señaladas las letras y entralladas con piedras preciosas. Guarda tu corazón con toda guarda, porque de él procede la vida. Continúa haciendo valerosa esta sentencia. Y que en aquel tiempo parece que era necesario encarecerla de esta forma,
Y mucho más lo es ahora. Si en aquel tiempo era importante, ¿qué más no lo es ahora? En este tiempo en el que el corazón rápidamente se escabulle y lo dejamos escabullirse para que esa conciencia que del corazón tenemos no nos traiga problema. En este tiempo en el que todo lo que pueda darnos problema lo echamos de nuestro ser, de nuestro haber, de nuestro realizar, estar pendientes del corazón trae problemas. Y eso hace ahora más eco en este tiempo en el que hemos venido a estar peor que como estábamos antes. Oh breve sentencia, oh gran doctrina, oh dicho digno de ser siempre hallado, oh palabra que siempre se había de oír, oh consejo que siempre se había de obrar, oh sentencia de la vida espiritual, oh razón de la cual están pendientes la ley y los profetas, y en el cual se revuelve toda la ley de Dios. Se resuelve toda la ley de Dios. De él están pendientes la ley y los profetas. La ley y los profetas están pendientes, dependen de la guarda del corazón. ¿Por qué la ley no se cumple? ¿Por qué las profecías no se cumplen? ¿O no se cumplen las profecías que de nuestro haber dependen que se cumplan? Nuestras profecías de carácter, no en cuanto a que Dios las realizará por su medio de tal forma que no tenemos nosotros nada parte en su realización, pero sí estas profecías que se nos dan como sentencia, que se nos dan y que son profecías que vienen como ley para que Dios sea manifiesto en nuestra vida. ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué queda Dios como mentiroso? ¿Por qué entonces lo que Dios ha dicho no prospera? Porque nuestro corazón no está siendo guardado. Entonces, la ley y los profetas dependen de la guarda del corazón. Entonces, eso es algo curioso, es algo importante, es una novedad porque de esto casi no se habla. Se nos dan los mandamientos, pero no se nos enseña a vivir para cumplir los mandamientos. Entonces los mandamientos vienen a ser los pedagogos que oprimen, pero no los pedagogos que guían y acompañan. Y esto es algo importante. Para nuestra vida interior, para la vida del hombre, la ley es muy importante. La ley que en este tiempo se conoce como los hábitos, se conoce en este tiempo como las actitudes que se debe tener para progresar en el trabajo, para progresar en alguna realización X. Esa ley que antes tenía una connotación más religiosa y podemos ver los 10 mandamientos, pero también lo específico de la religión, de la ética, de la moral de un tiempo, que ahora lo vemos como peyorativo, es lo mismo que nosotros hacemos, quizás, para muchas de las actividades cotidianas que hacemos bien, en las que nos queremos sentir realizados y con las cuales no jugamos para nada y la llevamos a carta cabal. Nosotros en cierta forma guardamos nuestro corazón, o no necesariamente lo guardamos, lo violentamos para realizarla, pero en cuanto a los mandamientos, solamente lo vemos como esta carga que se nos impone, esta carga que se nos violenta, este fardo pesado del que Jesús decía que los fariseos ponían sobre las espaldas del pueblo, pero que ellos no se atrevían a cargar nada. Entonces nosotros nos echamos el fardo, pero no somos capaces de cargar con él. Primero la gracia para cargarlo, y eso con un sentido absoluto de que esto es lo primero. Pero con eso de la gracia, también nuestro natural, bien dispuesto para realizar los mandamientos. La gracia supone la naturaleza. Una naturaleza indispuesta no es obstáculo para la realización de la gracia, cuando Dios mueve la gracia a su arbitrio y voluntad. Pero Dios, que ha creado a los hombres con ciertas leyes, no violenta la psicología y la realización del hombre con gracia siempre, diríamos, de su medio, que violentaría el obrar del hombre. Entonces, por esto es una necesidad
que el hombre esté bien dispuesto para guiarse, para dejarse mover por Dios, al modo en que Dios guía con providencia todas las cosas de este mundo presente. El mismo Jesús no llamó a las legiones de ángeles para que violentaran el cauce histórico en el que él debía morir y iba a morir por la maldad de los hombres. Y dijo, tengo poder para hacerlo, pero no así, no así, no así procede Dios. El mismo Jesús que hacía milagros y para que no se violentara del todo la realización histórica de su persona, decía, no digas a nadie, no le digas a nadie. Entonces, todo esto va teniendo una ley de humildad, que diría San Agustín, que este es como el medio para nosotros volver a Dios. Esto de lo humilde, esta humildad que el Hijo del Hombre, Jesucristo, inauguró nuevamente. Entonces, la ley, que creo que me he ido muy lejos, pero tiene su importancia, la ley y los profetas penden de la guarda del corazón. Nosotros hemos de guardar nuestro corazón para que se pueda realizar en nosotros el cumplimiento de la ley y de los profetas. Pasamos al tercer párrafo, continúa Osuna. No hay ponderación ni precio con que esta sentencia se pueda bien vender. No lo alcanzaron los filósofos ni sabios del mundo. Los médicos todos juntos con sus libros y experiencias no dan tal remedio para la vida del cuerpo. En todo cuanto escriben y hablan como estas pocas palabras, lo dan para la vida del alma, que es más de desear. Y esto no es maravilla, porque no se trajo a la tierra por espíritu humano, sino el más sabio de los que moraban en la tierra, inspirado y entonado por el Espíritu Santo, después de haber en él en sí experimentado su misma razón, dice por mandato de Dios, Proverbios 4:23, guarda tu corazón con toda guarda, porque de él procede la vida. Entonces, aquí se va a un poquito al diálogo con las distintas realidades dentro de esta alabanza que se va haciendo de estas hermosísimas palabras, de esta gran sentencia para la vida espiritual. No hay ponderación ni precio con que esta sentencia se pueda bien vender. No hay precio para comprar algo tan valioso. No lo alcanzaron los filósofos ni sabios del mundo. Y esto es un tema importante. Y esto es un tema curioso. La filosofía ha vuelto a tomar las riendas de la vida del hombre. Y ha dejado o ha intentado dejar nuevamente a la religión fuera. Y digo la religión que Occidente conoce como la religión, que es el cristianismo, que supera el orden de las religiones meramente naturales o mitológicas. Eso es tema de otro video. Si te interesa, ponlo en los comentarios y podemos luego indagar de alguno de los maestros que han hablado sobre ello de manera clara y precisa. ¿Por qué? Entonces, el cristianismo no es una religión natural, el cristianismo no es una religión del mito, sino que supera, aunque pueda tener y tiene de estas cosas, no se agota en esto. Entonces, los filósofos han vuelto a tomar las riendas de la existencia y del manejo de la existencia. Pero ellos no han podido. Y de hecho vemos cómo el mundo, después de tantos filósofos desde el Renacimiento que han querido volver a tomar y han tomado en cierta forma las riendas de la vida de los hombres, el mundo no ha venido a mejor. El mundo no ha venido a mejor. Lo mismo que criticaban del cristianismo, que en algunos casos no había venido a mejor, los cristianos, por no escuchar lo que se les decía, esta sentencia que Salomón ya había prescrito y que en los sermones se predicaba, en los altos montes se decía a aquellos que iban en busca de palabras sabias, que en el desierto los padres del desierto vivieron intensamente, y a aquellos que de la ciudad salían en busca de un respiro se les daba como sentencia. No la escucharon algunos.
Algunos prefirieron seguir su mundo de vida. Algunos siguieron en la dualidad de la que hablaba Francisco de Osuna en el video anterior, en lo que sería el primer capítulo, de la doble voluntad, de cómo el corazón no se pone, no se guarda, y cómo los vicios, y cómo esta sentencia no se daba para los de corazón doble, o para los de doble voluntad, o para aquellos entregados al vicio, sino para los que pudieran de alguna manera venir a poner su corazón sobre sus rodillas, o para aquellos que pudieran quitar ese círculo de su corazón y hacer el triángulo que Osuna decía que era la Trinidad, es decir, cambiar de lo redondo del vicio inagotable a la Trinidad, inagotable también, pero en forma de triángulo, que relacionaba también con las facultades del alma. Venir a este cambio es algo que los filósofos no pueden hacer. Porque ¿quién conoce, dice la Escritura, el corazón del hombre, sino el espíritu que está en él? Sentencia dificultosísima de ser expresada o agotada, pero que viene a ser Dios sí lo conoce, porque Dios ve el corazón, porque la palabra de Dios penetra hasta las entrañas donde se divide lo más profundo, lo más íntimo. Los filósofos hablan desde su experiencia. Los filósofos indagan el mundo desde su experiencia, pero esta experiencia no puede ser tan profunda. Esta experiencia, como otros filósofos han rebatido a otros filósofos, no puede agotar la individualidad de un sujeto, de una persona. Entonces, todo esto ha ido siempre desde un Sócrates atacadísimo por un Nietzsche que decía que Sócrates pervirtió la realidad del occidente con su pensamiento, desde un Platón y un Aristóteles que se compaginaban pero que a la vez se hacían antagónicos. Y así podemos ir haciendo un recorrido, desde un Hegel que era atacado por un Kierkegaard que no aceptaba los postulados tan oprimentes o tan pesados para la realización del individuo. Y así, las grandes escuelas filosóficas que se rebaten esto, apelan a algo mayor que ellas, apelan a que nadie conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre. Y lo que conoce una escuela, un filósofo, lo desconoce otro. Y lo que éste conoce con mucha propiedad y absolutiza con tanto valor, otro lo desgaja y hace notar sus dificultades. Y entonces así se va dando siempre esta lucha. Y a mí me parece curioso, no lo alcanzaron los filósofos ni sabios del mundo. No lo alcanzó aquel que dijo que el hombre es malo por naturaleza. Aquel que dijo, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Aquel psicólogo que se extralimita bastante y dice que en el hombre todo es lívido, que en el hombre todo es inconsciente y maltrecho y un mundo de... no sé. Entonces, no lo conocieron ni los filósofos ni los sabios del mundo. Pero hoy se plantan no ni los filósofos ni esos sabios, sino aquellos que han escuchado algo de, incluso no han escuchado nada de ellos, pero cogen, no sé de dónde, o cómo le has resonado algún eco en el oído de las sentencias de estos pensadores, laudables en ciertos aspectos y no tan laudables en otros, han tomado de ello pequeñas migajas y en ellas se fundamentan para atacar lo sólido, para atacar a los demás. Ellos, los filósofos, quizás con mayor peso, otros, y lo digo por alguien en especial, pero no voy a decir quién es, para atacar y atacar y atacar. Y como le decía a esa persona, no te puedo hacer caso, porque tú quieres atacar tal cosa luego de Friedrich Nietzsche, pero no has pensado con anterioridad a Friedrich Nietzsche nada de lo que tú atacas. No te has tomado distancia para verlo. Y entonces tu sabiduría y tu filosofía se pierden porque no agarraron una realidad
anterior a ella y solamente están moviéndose dentro de una perspectiva de migaja de lo que has oído, de lo que has escuchado, de lo que has sentido y percibido, que puede ser válido, pero que no agota esto en lo que, por ejemplo, yo me manifiesto o vivo o desde lo cual quiero fundamentar mi existencia. Pero luego de este larguísimo preámbulo, que me he divertido, como dice Santa Teresa, vuelvo aquí. Los médicos todos juntos con sus libros y experiencias no dan tal remedio para la vida del cuerpo. En todo cuanto escriben y hablan, como estas pocas palabras lo dan para la vida del alma, que es más de desear. Estas pocas palabras dan más que todo lo que los médicos han dado a la vida del cuerpo. Y esto no es maravilla, porque no se trajo a la tierra por espíritu humano. Los filósofos, los médicos, los sabios del mundo y todo el que habla, inspirado en el mundo y en su experiencia, no se compara con esto, porque esto no lo trajo al mundo, no lo trajo a la tierra el espíritu del mundo. ¡Wow! Sino el más sabio de los que moraban en la tierra, inspirado y entonado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habló por Salomón, que dice aquí el libro que es el más sabio de los que habitó en la tierra. Inspirado, sí, claro, hace el matiz, por el Espíritu Santo. Guarda tu corazón con toda guarda, porque de él procede la vida. Tercera vez que se pronuncia esta sentencia. Estábamos en el párrafo 3, pasamos al párrafo